Sea lo que usted es. Discípulo. ¿Es necesario controlar la respiración? Maestro. El control del soplo es solamente una ayuda para profundizar dentro de uno mismo. Uno puede profundizar también controlando la mente. Cuando se controla la mente, el soplo se controla automáticamente. No hay necesidad de intentar el control del soplo. El control de la mente es suficiente. El control del soplo se recomienda solamente para aquellos que no pueden controlar sus mentes directamente. Discípulo. ¿Cuándo se debe hacer pranayama y por qué es efectivo? Maestro. En la ausencia de indagación y de devoción, puede intentarse el sedativo natural pranayama. Esto se conoce como la vía del yoga. Si la vida corre peligro, todo el interés se centra alrededor de un solo punto, salvar la vida. Si se contiene el soplo, la mente no puede permitirse y no se permite saltar a sus divertimentos, los objetos externos. Así hay reposo para la mente mientras el soplo está contenido. Al estar toda la atención vuelta sobre el soplo o su regulación, se pierden otros intereses. La fuente del soplo es la misma que la de la mente. Por lo tanto, la submersión de uno conduce sin esfuerzo a la submersión del otro. Discípulo. ¿Aquietará la mente la concentración sobre los chakras? Maestro. Fijando sus mentes sobre los centros psíquicos, tales como el del centro del cerebro, los yogis permanecen algún tiempo sin conciencia de sus cuerpos. Mientras continúa este estado, ellos parecen estar inmersos en algún tipo de dicha. Pero cuando la mente se ha vuelto tranquila, emerge, se hace activa de nuevo y reasume sus pensamientos mundanales. Es por lo tanto necesario disciplinarla con la ayuda de prácticas como la meditación, siempre que se externaliza. Entonces, alcanzará un estado en el cual no hay ni inmersión en ningún estado de inconsciencia, ni salida de él. Discípulo. ¿Es también pasajero el control de la mente inducido por pranayama? Maestro. Sí, dura solamente mientras se controla el soplo, de modo que es pasajera. La meta no es, por tanto, el pranayama. Se extiende la retirada, la concentración de la mente, la meditación y el samadhi. Todas estas etapas tratan del control de la mente. Tal control de la mente se hace más fácil para una persona que previamente ha practicado pranayama. El pranayama, por lo tanto, le conduce a uno a etapas más elevadas. Debido a que estas etapas más elevadas implican controlar la mente, se puede decir que el control de la mente es el propósito último del yoga. Un hombre más avanzado irá directo, naturalmente, al control de la mente sin perder su tiempo en practicar el control del soplo. Discípulo. El pranayama tiene 3 fases: exhalación, inhalación y retención. ¿Cómo deben regularse? Maestro. Solo abandonar completamente la identificación con el cuerpo es exhalación. Solo sumergirse dentro por medio de la indagación ¿quién soy yo? Es inhalación. Solo permanecer como la única realidad yo soy eso es retención. Este es el pranayama real. Discípulo. En el Mahayoga, en el comienzo de la meditación, uno puede atender al soplo, es decir, a su inspiración y expiración, y después que se alcanza una cierta suma de quietud mental, se puede profundizar en el corazón buscando la fuente de la mente. Yo estaba llanamente necesitado de una tal sugerencia práctica. ¿Puedo seguir este método? ¿Es correcto? Maestro, la cosa es matar la mente como sea. A aquellos que no tienen fuerza para seguir el método de la indagación, se les aconseja adoptar el pranayama como una ayuda al control de la mente. Este pranayama es de 2 tipos: controlar y regular el soplo, o simplemente observar el soplo. Discípulo. En el control del soplo, no es la proporción
1-4-2 para inhalar, retener y exhalarla mejor? Maestra, todas esas proporciones, a veces reguladas, no contando sino pronunciando mantras, son ayudas al control de la mente. Eso es todo. Observar el soplo es también una forma de pranayama. Inhalar, retener y exhalar es más violento y puede ser dañino en algunos casos. Por ejemplo, cuando no hay ningún tipo de gurú cualificado para guiar al buscador en cada paso y en cada etapa. Pero observar meramente el soplo es fácil y no entraña ningún riesgo. Discípulo, ¿es la manifestación del poder Kundalini posible solamente para aquellos que siguen la vía yógica de adquirir poder, o es posible también para aquellos que siguen la vía de la devoción o del amor? Maestra, ¿quién no tiene poder Kundalini? Cuando se conoce la naturaleza real de ese poder, se le llama conciencia indivisa o efulgencia del yo. El poder Kundalini está aquí para todas las personas, sea cual sea la vía que sigan. Es solamente una diferencia en el nombre. Discípulo, se dice que el poder Kundalini se manifiesta en 5 fases, en 10 fases, en 1 centenar y en 1 millar de fases. ¿Cuál es el verdadero? ¿100 o 1000? Maestro, el poder Kundalini tiene solamente una fase. Si se dice que se manifiesta en varias fases, es solamente una manera de hablar. El poder es solamente uno. Discípulo, ¿puede un sabio ayudar no solamente a aquellos que siguen su vía, sino también a otros que siguen otras vías tales como el yoga? Maestro, indudablemente, puede ayudar a las personas sea cual sea la vía que elijan seguir. Es algo parecido a esto. Suponga que hay una colina. Habrá muchos caminos para subir a ella. Si el sabio anda pidiendo a las personas que suban por el camino por el cual él mismo ha subido, a algunos puede que les guste y a otros no. Si a las personas que no les gusta se les pide que suban por esa vía, y por esa vía solamente, no serán capaces de llegar arriba. De aquí que un sabio ayuda a las personas a seguir cualquier vía particular, sea cual sea. Las personas que están a medio camino pueden no saber los méritos y deméritos de las otras vías, pero el que ha subido a la cima y está sentado allí observando cómo los demás suben, es capaz de ver todas las vías. Por lo tanto, será capaz de decirle a las personas que están subiendo que se muevan un poco hacia este lado o hacia aquel, o que eviten un escollo. La meta es la misma para todos. Discípulo, ¿cómo puede uno dirigir el prana o fuerza vital dentro del nervio psíquico en la espina dorsal a fin de que la identificación de la conciencia con el cuerpo pueda ser quebrantada del modo en que se afirma en el Ramanajita? Maestro, indagando, ¿quién soy yo? El yogi puede tener como propósito final hacer que surja el poder Kundalini y hacerlo subir por el nervio psíquico en la espina dorsal. El sabio no puede tener esto como su objeto, pero ambos logran los mismos resultados. El de hacer subir la fuerza vital por la sushumna y quebrantar la identificación de la conciencia con el cuerpo. Kundalini es solamente otro nombre para el sí mismo o poder. Hablamos de él como estando dentro del cuerpo, debido a que nosotros nos concebimos a nosotros mismos como limitados por este cuerpo, pero está en realidad a la vez dentro y fuera, y no es diferente del sí mismo o el poder del sí mismo. Discípulo, ¿cómo batir los nervios psíquicos a fin de que la Kundalini suba por el Sushumna? Maestra, aunque el yogi puede tener sus métodos de control del soplo para este objeto, el método del sabio es solamente el de la indagación. Cuando por este método la mente se sumerge en el sí mismo, el poder o Kundalini, el cual no está separada del sí mismo, surge automáticamente. Los yogis dan la máxima importancia al ascenso de la Kundalini hasta el centro cerebral o el loto de los 1000 pétalos. Se basan en la afirmación de las escrituras de que la corriente vital entra en el cuerpo a través de la fontanela
y argumentan que, habiendo sobrevenido la separación de este modo, en la unión debe efectuarse también del modo inverso. Por lo tanto dicen que por la práctica del yoga nosotros debemos juntar los pranas y entrar en la fontanela para la consumación del yoga. Los sabios señalan por otra parte que el yogi asume la existencia del cuerpo y su separación de sí mismo. Solamente si se acepta este punto de vista de separación puede el yogi aconsejar el esfuerzo por la reunión mediante la práctica del yoga. De hecho, el cuerpo está en la mente, la cual tiene el cerebro por sede. Que el cerebro funciona por la luz prestada a otra fuente es admitido por los yogis mismos en su teoría de la fontanela. El sabio además argumenta: si la luz es prestada debe venir de su fuente nativa. Vaya a la fuente directa y no dependa de recursos prestados. Esa fuente es el corazón, el sí mismo. El sí mismo no viene de ninguna otra parte ni entra en el cuerpo a través de la coronilla de la cabeza. Es lo que es, siempre brillante, siempre estable, inmutable e incambiable. El individuo se confina a sí mismo a los límites del cuerpo o de la mente cambiantes, los cuales derivan su existencia del sí mismo inmutable. Todo lo que se necesita es abandonar esta identidad errónea, y hecho eso, se verá que el sí mismo, siempre brillante, es la única realidad no dual. Si uno se concentra sobre el centro del cerebro, no hay ninguna duda de que sobreviene el éxtasis del samadhi. Las tendencias mentales latentes no son destruidas, sin embargo. El yogi está por lo tanto obligado a despertarse del samadhi debido a que la liberación de la esclavitud todavía no se ha cumplido. Debe intentar todavía erradicar las tendencias mentales inherentes en él, a fin de que cesen de perturbar la paz de su samadhi. Así desciende desde el centro del cerebro al corazón a través de lo que se llama Jivanadi, la cual es solamente una continuación del Sushumna. La Sushumna es así una curva, comienza en el chakra más abajo, sube a través de la espina dorsal hasta el cerebro y desde allí desciende y acaba en el corazón. Cuando el yogi ha alcanzado el corazón, el samadhi se hace permanente. Así pues, vemos que el corazón es el centro final.